nueva oportunidad que nos da, nos brinda de poder estar en su casa y de poder una vez más estar en este lugar, en medio de ustedes, en medio de esta congregación. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 3, que tiene como título Consecuencia de una conducta equivocada. La base bíblica está en Éxodo 2, del 11 al 22. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en este momento. Si lo quieren buscar, pueden tomar esa oportunidad. ¿Amén? Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca o vamos a continuar, mejor dicho, hablando acerca de Moisés. Las semanas anteriores hablamos de este personaje importante en el antiguo pacto o antiguo testamento, y hablábamos en los anteriores estudios de quién era él, su origen, su crianza. Y en este estudio vamos a continuar hablando, pero en esta oportunidad vamos a hablar de el conflicto que causó al llevar sus emociones a un extremo mayor, el temor que le indujo haber cometido un pecado, y también cómo Dios torna esas consecuencias en un nuevo comienzo. Y lo principal de este estudio es que dice las Escrituras que Moisés era ya mayor. En Hechos 7:23, en el discurso de Esteban, hace referencia de que era como casi 40 años que tenía Moisés para ese entonces. Dice también que Moisés fue movido en su corazón a visitar a sus hermanos los hebreos. Estos son los hijos de Israel. Todo con el propósito de verlos. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en tierra de Gosén para cuando fueron traídos por José. Esa era la tierra donde ellos habitaban en principio. Pero no podemos olvidar que estaban siendo esclavizados por los egipcios, ¿verdad? Moisés fue movido en su corazón y se identificó con ellos como el pueblo de Dios.
les hace una visita en esta oportunidad. Sin embargo, al verles así en su día laborando, pero no era una labor como el día de hoy, que es normal que tú vas, cumples un horario y exacto, una labor fácil, sino que estaban siendo forzados y aparte con dureza. En esa oportunidad Moisés los ve y movido por sus emociones, porque fue movido por sus emociones, o por esa bondad que distingue a Moisés, los ve de esa forma y él quiere hacer un esfuerzo de él humano en querer ayudarles a ellos para librarlos de esa esclavitud. Y allí empieza una historia, que es que comete algo o un acto que acaba siendo en vano, porque más adelante veremos cómo ese acto que él comete no sirve de nada. No podemos confundir la bondad de nuestros corazones con la justicia. Dice las Escrituras que no hay ni uno justo. Moisés tenía una buena intención de defender la injusticia y el maltrato que se estaba cometiendo con su pueblo. Cuando nos adelantamos o nos atrasamos a los propósitos de Dios para nuestras vidas, estos traen consecuencias. Moisés tenía que esperar el cumplimiento de la promesa de Dios para con el pueblo de Israel. Génesis 15:13 nos dice que pasarían 400 años como esclavos en Egipto. Entonces no podemos adelantarnos ni atrasarnos en los propósitos del Señor. ¿Amén? Una intervención contra la injusticia. Lo podemos titular de esta forma. Cuando Moisés baja a ver al pueblo con el fin de verles cómo están trabajando, pero al llegar allí y verlos en la condición que se encontraban, Moisés no bajó por un propósito de matar a alguien, tengámoslo en cuenta. No fue su intención ir y decir, yo voy a matar al egipcio. No, él baja a ver a sus hermanos. Pero al bajar y verle al egipcio maltratar al hebreo, fue movido, fue llevado, se airó. Y como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Entonces, él se airó en esa parte al ver la injusticia que se estaba cometiendo con los hermanos hebreos y estaban sufriendo. Y cuando él lo ve allí maltratar a ese hebreo, dice la Escritura que viendo a un lado y viendo para el otro, no ve a nadie y toma el lugar de juez, que por ende le sería dado más adelante como legislador del pueblo, pero sin embargo aún no era el tiempo de eso, aún no era el tiempo de ser juez sobre ese lugar. Y dice que mata al egipcio y lo entierra. Dios jamás va a querer que nosotros cometamos algún pecado para poder avanzar en nuestros propósitos o en sus propósitos. Al contrario, nos va a enseñar lo que está mal a través del proceso. Este acto revela tanto su identificación con su pueblo oprimido como su falta de preparación para ejercer correctamente la justicia. En efecto, meter nuestras emociones en el propósito eterno de Dios traerá para nuestras vidas consecuencias y no bendiciones. Moisés, al no ver a nadie, mató al egipcio, pensando que nadie lo vería. Pero ¿qué hay de Dios, que ve todas las cosas? Muchas veces somos como Moisés. Creemos que nadie nos ve, que nadie nos observa y podemos cometer algún pecado. Pero ¿qué hay de Dios? Nos olvidamos que Dios está en todo lugar y ve todas las cosas, ¿verdad? A veces somos así como Moisés. Vemos que no hay nadie a nuestro alrededor y dice, puedo hacer las cosas, puedo cometer ese pecado. Seguimos en el versículo 13 y vemos una intervención contra la división. ¿Cómo así, Francis? Las Escrituras nos muestran que Moisés, luego de haber cometido este acto, no pasa nada, como a veces nosotros los humanos hacemos. Hacemos el pecado, cometemos el pecado y no ha pasado nada. Y nos vamos otra vez a nuestras rutinas cotidianas. Y nos muestra que Moisés
enterró al egipcio que había matado y se volvió al palacio. No pasó nada, ahí no ha pasado nada. Pero dice la escritura que al día siguiente él baja nuevamente a visitar a sus hermanos hebreos, a ver cómo están trabajando o a ver cómo estaban siendo forzados, y ve a 2 hebreos en esta oportunidad. Y estaban discutiendo ellos allí. Y Moisés trata de ponerlos en paz. Moisés en esta oportunidad interviene, pero para que no se peleen, para que no haya entre ellos diferencias o divisiones, como le puse como título a esta parte. Y cuando ve esto, ellos tratan él trata de apaciguar este conflicto. Sus intenciones eran buenas, claro que sí, porque nosotros vemos aquí, por lo menos en la iglesia, vemos un problema y tratamos de apaciguarlo. Pero en esta oportunidad, él estaba tomando un papel, como le dije, de juez. Y él, para su entorno, él decía, bueno, yo voy a ponerlos en paz, son mis hermanos, son mi pueblo, son parte de mí, porque él se sentía, a pesar de que estaba viviendo en Egipto y que había sido criado por la hija del faraón, él tenía su corazón con el pueblo de Israel. Y le pregunta al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y dice la palabra del Señor en Proverbios 25:8, si alguien puede buscarlo y leerlo rápidamente, para que veamos algo que es importante. Si puede alguien buscarlo, Proverbios 25:8, y en este pasaje vemos que a veces nos metemos en problemas que no nos convienen. Léelo duro, Edric. Dice así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Exactamente. Aquí vemos algo que al parecer no era tan difícil, pero fíjense que cuando él le hace esta pregunta, más adelante hay una respuesta muy fuerte y vemos en esta oportunidad que no nos podemos apresurar a meternos en algún conflicto si no nos piden la opinión o si no nos piden esa ayuda, ¿verdad? Y aunque más adelante Dios pondría a Moisés como legislador, como le había dicho, de la nación de Israel, no era el momento de intervenir en los asuntos del pueblo. En Hechos 7:26 nos indica y argumenta este pasaje. Esteban dice, sois hermanos. Hasta aquí parecía ir bien para Moisés según él. Una respuesta que Moisés no se esperaba en absoluto. Su intención era calmar el conflicto entre los hermanos hebreos y que no se maltrataran entre ellos, que fuera un pueblo fuerte en medio de un tanto sufrimiento y que no se dividiera. Pero no contaba con la respuesta que le daría el culpable. ¿Quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Su acto anterior es sacado a la luz por uno de los suyos, por uno de su pueblo. Al escucharlo, Moisés se llena de asombro y temor al mismo tiempo, diciendo, ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y en esto podemos sacar una conclusión que coloqué: todo lo que hacemos en la tierra es visto por otros y por Dios primeramente. Aunque nosotros creamos que nadie nos ve, siempre hay alguien a lo lejos observando nuestro caminar y nuestro andar, principalmente Dios. Delante de sus ojos todos estamos desnudos, no hay nada que podamos esconder delante de su presencia. En esta parte vemos la ruptura entre Moisés y ambos mundos. ¿Cómo ambos mundos? Porque ya no es aceptado como egipcio ni plenamente como hebreo. En este momento Moisés se encuentra entre dos decisiones que tomar. Moisés no le queda más que huir delante de la presencia de Faraón. Su pecado ya había sido expuesto, ahora esto le traería una consecuencia.
Si se quedaba en Egipto, moriría a manos de Faraón. Y si se iba, pues viviría, pero lejos de su tierra y en una tierra extranjera, lejos de su pueblo con quien se identificaba y dejando atrás los privilegios que tenía en el palacio. Hebreos 11:27 nos habla un poco de eso. Por la fe, Moisés deja todo esto. Antes de continuar con los próximos versículos, quiero hacer un énfasis importante en el nombre de la tierra donde llegaría Moisés, que es Madián. Y en el significado bíblico, Madián se refiere tanto a un pueblo descendiente de Abraham como a un concepto que representa un enemigo y una amenaza para Israel. El nombre a menudo se traduce como pelea o conflicto, y los madianitas son descritos en la Biblia como nómadas comerciantes en conflicto con los israelíes, quienes los sometieron y robaron su cosecha, llevando al llamado de Gedeón para su liberación. En los versículos siguientes podemos notar que Moisés llega a Madián. Luego de recorrer aproximadamente, no es que yo lo diga así, solamente aproximadamente, 320 kilómetros. No dice la Biblia cómo fue su recorrido. No dice tomó tal cosa y fue y se puso, nada de eso. Pero lo que nos relata la Biblia es que estaba sentado junto al pozo al llegar a aquella tierra. Sí sabemos que huyó de Egipto, eso es inevitable, él huyó. Él tomó su decisión y corrió, o se fue lejos. No sabemos cómo, no sé, lo más probable es que haya sido de una vez. Al enterarse que Faraón lo quería matar, decidió huir. Ahí no es que se agarró, fue a la casa, agarró todas sus riquezas y se fue. No, él se fue sin nada. Aquí comienza una nueva historia para Moisés, donde Dios permite que en esta tierra de Madián se encuentre con las 7 hijas de uno de los hombres más prominentes en esta tierra. Estas fueron a sacar agua al pozo y se encontraron con un conflicto. Los pastores llegaron a sacar agua y las echaron. Moisés, viendo el problema, no se queda quieto y sale a la ayuda de estas mujeres. Aunque sabiendo el problema que lo persigue, porque me imagino que tenía su cabeza allí bien aturdida por el problema que había tenido y que él mismo se había echado esa carga y la culpa también de lo que sucedió. Al encontrarse con esto, no duda en ayudar a las jóvenes, echando fuera a los pastores, y hace un acto noble de sacar el agua para ellas, para dar de beber al rebaño. Moisés en realidad no podemos decir que es una mala persona, pero sí podemos ver que le faltaba preparación para ejercer correctamente su llamado. Así que en esta tierra llena de conflictos y peleas, Dios mismo empezará a trabajar con Moisés para que aprenda todo lo necesario y pueda ser ese hombre que pueda cumplir su propósito. Aquí pasará 40 años siendo enseñado por Dios en el desierto. Una vez que el rebaño tomó su agua, todas las hijas vuelven a su padre, y por la respuesta de su padre, porque habían llegado temprano, podemos deducir que esto sucedía a menudo o tal vez cada vez que iban a sacar agua al pozo. Me llama mucho la atención la respuesta de las hijas, porque dijeron a su padre, un varón egipcio. Y aquí hago paréntesis, dice, aunque Moisés en su corazón y su linaje era hebreo desde su origen, de madre y padre hebreo, sin embargo podemos notar que ellas no dijeron un varón hebreo, sino un varón egipcio. Esto quiere decir que posiblemente Moisés tenía mucho de las costumbres egipcias. También recordemos que los egipcios tenían una vestimenta, unos rasgos diferentes a los hebreos. Recordemos que él había pasado 40 años en el palacio y acostumbrado a ciertas normas y conductas, las cuales eran evidentes en él. Su acto fue notable por las hijas de Reuben. Aquí vemos al Moisés compasivo y despreocupado. Él solo quería hacer un bien, sin importar a quién lo estaba haciendo. Pero este acto fue notado y propagado a los oídos del padre de estas jóvenes. Y para culminar
esta enseñanza, vemos que dice los últimos versículos, que me gusta mucho también esta parte, porque dice que cuando ellas llegaron y le cuentan a su padre esta noticia, y obviamente porque les preguntó, él le dice, perdón, él le dice, ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamarle para que coma. En la cultura hebrea siempre tenían por costumbre que cuando venía algún visitante o un personaje de camino, y ellos siempre eran hospitalarios, siempre tienen por costumbre esa hospitalidad. Y al ver esto, o al escuchar esto, el padre de ella le dice, ¿dónde está? Porque cuando usted le hace un favor, usted quiere agradecer. Por lo general siempre es así. Y él le dice, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron con ustedes? Díganle a él que venga para que coma con nosotros, como un acto de agradecimiento, como un acto de hospitalidad. Y al ver esto, pues ellas salen a buscar a ese hombre, ¿verdad? Y dice que Moisés convino, o sea, Moisés estuvo de acuerdo tanto al ir allá con ellos y morar con aquellos que estaban en esa tierra. Él aparte no tenía ningún lugar donde ir, él estaba allí sentado en el pozo diciendo como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde qué voy a hacer? Ahora soy extranjero, como muchos de nosotros que llegamos a este país y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? Y todas estas cosas. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿O en dónde vamos a trabajar? Imagínense la escena donde estaba Moisés en este pozo, preguntándole todas estas cosas a Dios. Moisés sabemos que era un hombre culto, un hombre que había aprendido durante su estancia en el palacio, había estado rodeado de muchos beneficios, de muchas cosas importantes, de riquezas, de servidumbre, de todos los beneficios que una persona rica, por así decirlo, tenía. Y ahora está en este lugar, en un desierto, con gente desconocida, con gente que no conoce, y que la única esperanza que él tenía era que Dios lo ayudara. La única esperanza que tenía Moisés en ese momento era que pusiera a personas cerca de él que lo pudieran ayudar. Y así fue. Dios movió el corazón de Reuel y le dijo para que morara con ellos. Y no solo eso, también vemos que Dios bendijo a Moisés de una forma buena a través de esto, porque Moisés, como le dije, es un nuevo comienzo para su vida y Reuel le da una de sus hijas para Moisés. Aquí vemos que Dios no se le escapa nada y siempre como que pone a la persona que es necesaria para la vida de aquel. Entonces Moisés se une a Séfora y ella le da su primer hijo, el cual le pone por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces vemos algo importante también, que el nombre de Gersón, siempre los hebreos colocaban los nombres de sus hijos por alguna razón, por algún motivo, y era algo que su cultura lo tenía muy enfatizado. Y su primer hijo nos dice que era Gersón, que viene siendo forastero en tierra ajena, o extranjero en esa tierra, o desterrado, ¿verdad?, de la tierra. Entonces aquí vemos gran parte de la historia de Moisés en sus próximos 40 años, su inicio para los otros 40 años que pasaría en el desierto. Entonces vemos que Moisés
podemos concluir que Moisés pasó 40 años en el palacio. Esta historia de Moisés se divide en tres. Por ahora a mí me toca las dos primeras. Ya vimos la primera, que fueron los primeros 40 años de la vida de él en el palacio. La segunda etapa es esta que está comenzando, que son 40 años más que va a pasar en el desierto. Y la otra es dirigir al pueblo en el desierto, que eso más adelante lo estaremos viendo. Pero es importante que tengamos en cuenta que Moisés pasó sus 40 primeros años en el palacio siendo hijo de la hija del faraón, con todos sus beneficios, con todos sus privilegios, siendo adiestrado, siendo instruido en todas estas cosas de la nación. Y ahora va al desierto a ser perfeccionado, no en sus conocimientos, sino en su carácter, sino en lo que él va a ser. Va a ser un legislador, pero para ser legislador hay que ser humilde y hay que ser, poner en práctica lo que se ha aprendido. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí culminamos este estudio y vamos a continuar, pero con las preguntas que tenemos en el expositor. Damos gracias al Señor por los que pudieron estar el día de hoy y que la gracia del Señor pueda ser con ustedes en este día. Amén. El Señor les bendiga.